Bueno, muy bien, ya con José Simonella para hablar de números y para hablar de bolsillos argentinos, en definitiva, ¿no? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? estás? Buenas noches, un gusto. Bueno, Caputo celebró el número, dijo que algunas consultoras habían sobreestimado lo que podía ocurrir con la inflación. Para él es un buen número que marca un descenso. Sí, marca una caída de la inflación, sigue siendo una inflación tremendamente alta. Altísima. Y cuando vos ves la posibilidad que han tenido los trabajadores, los jubilados, los trabajadores informales en recuperar ingresos por paritaria, está lejos de lo que han perdido, así que el consumo sigue cayendo, el nivel de actividad sigue bajo. En definitiva, es una desaceleración, es una buena noticia que tiene como origen una mala, y es la caída del poder adquisitivo de las familias y la recesión, ¿no? Así que, digo, financieramente es valorable, digamos, está bien, está desacelerándose, pero para tener la inflación controlada, la verdad que falta mucho, ¿no? Siempre hablamos del plan, de los gobiernos que van pasando, porque hace mucho que estamos en esta mesa, y muchas veces no existe un plan de crecimiento, un plan productivo. Digo, acompañado de esta idea del gobierno de arreglar la macro, en definitiva. No, todavía no hay un plan de estabilización. Lo que hay hasta ahora es un plan para atacar la urgencia. La urgencia era un gasto público desbocado, un déficit fiscal muy elevado y un banco central muy endeudado. Lo que está haciendo Caputo, como financista que es pegándole una licuación tremenda a la deuda del Banco Central. Esto lo hace bajando la tasa de interés por debajo de la inflación. Claro. Ayer la volvió a bajar, incluso ya van en 3 oportunidades que la baja. Eso que, digamos, licúa la deuda del Banco Central y es una buena noticia para la macro, para los ahorristas es una mala noticia, porque la contracara de eso es una licuación de los ahorros de la gente, que ven cómo sus plazos fijos, por ejemplo, reciben una remuneración, una tasa de interés por debajo de la inflación. Claro, José, y para estos meses que se espera la llegada de los tarifazos, ¿no? Tarifas más fuertes todavía, sobre todo energía y demás, ¿qué puede pasar en cuanto a la manera en que repercuten en el número de inflación? Va a repercutir en inflación, a punto tal que de este índice los precios regulados aumentaron 18,8%, y esto es el aumento de tarifas. Pero lo importante acá de explicarle a los televidentes y a la gente, porque la gente dice, che, yo tengo una sensación mayor del 11, probablemente. Claro. La inflación calcula la variación de precio de una canasta de bienes y servicios. Esa canasta de bienes y servicios no necesariamente es la que representa tu consumo, tu familia. Vamos a un ejemplo claro. Si vos pagás una prepaga, no es lo mismo, si, digamos, la sensación de aumento de precio que tuviste en este mes que aquel que no paga una prepaga. Si vos tenés chicos en edad escolar y te aumentó la educación 52%, casi 53%, decía Cruz recién, no es lo mismo si tenés chicos en edad escolar que pagan en la escuela primaria, secundaria o el jardín, a aquellos que ya no tenemos niños en edad escolar. Entonces, por eso la percepción es diferente. De nuevo, esto es una convención sobre una canasta de bienes y servicios, no es lo que cada ciudadano percibe, ¿no? Luego dependerá de cuál es su canasta de bienes y servicios, pero aquel que consume transporte, aquel que consume combustible, aquel que consume mucha energía eléctrica, con los tarifazos que se vienen, aquel que consume gas, cuando venga ahora el tarifazo de gas, claramente va a tener un impacto superior al aumento de precios. ¿Quién viene perdiendo? ¿La clase media? Vienen perdiendo todos, te diría. Fundamentalmente la clase media tal vez es la que más lo nota, porque todavía tenía la posibilidad de acceder a algunos servicios fundamentalmente que la clase baja ya lo había perdido. Entonces lo que se le hace difícil a la clase media es poder sostener el consumo al que estaba acostumbrado. Entonces ha tenido que empezar con sustitutos, primero en marcas, luego en productos, digamos, en cambiar un producto por otro, cambiar la carne vacuna por el asado de la carne vacuna por el asado del cerdo, que es más barato, pero también han tenido que empezar a resignar servicios. El tema es que hay cosas que no se pueden recortar, ¿no? Porque uno puede cambiar hábitos de consumo alimenticios, y de hecho, alimentos y bebidas es uno de los rubros que más bajó. Pero hay cosas que no puedes dejar de hacer: pagar un alquiler, pagar los servicios, pagar muchas veces una prepaga porque a lo mejor tenés algún enfermo en casa. Claro. Hay recortes que no se pueden hacer. Claramente hay un nivel de subsistencia. Ustedes mostraron ahí lo que es la canasta de indigencia y la canasta básica total que mide pobreza, pero también hay un consumo que uno pareciera fácil. Es decir, yo lo voy a cambiar al chico de escuela y voy a dejar de pagar el gasto de educación.
para la familia que lo tiene que hacer realmente es una crisis muy fuerte para un niño que estuvo acostumbrado a ir 5 o 6 años a un colegio, claro, cambiarlo de colegio. Sí, parece un número, dejo de gastar y no es tan fácil, digamos. Así que, ceder consumo, cambiar los hábitos de consumo son complicados, son difíciles y generan mucha angustia en muchas familias. Gracias, José. Como siempre. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Bueno, y como decíamos, lo celebró Luis Caputo al número de la inflación, hablando de que habían hecho otras estimaciones las consultoras. Aquí el posteo que hizo el ministro de Economía: el IPC nacional registró una variación del 11% en marzo, continuando el sendero de desaceleración que viene verificándose desde diciembre. La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales del índice, fue del 9,4%, ubicándose en un dígito mensual por primera vez desde octubre del año pasado. Bueno, y continúa la publicación del ministro de Economía, que sostiene justamente que el número real de la inflación núcleo, no ha llegado al dígito.